Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía. El día de hoy vamos a iniciar siempre con el tema de geografía, el tema que corresponde a esta cuarta semana. Recordando, jóvenes, lo siguiente, estamos en la semana de la tolerancia. Y la tolerancia significa básicamente el respetar las ideas, las actitudes, el pensamiento de otras personas. Tolerar, eso significa. Hay que convivir, hay que tener que aceptar las ideas de otra persona, así no esté de acuerdo a sus ideas de ustedes, pero hay que comprenderlas, hay que dejarlas expresar, hay que dejar que actúen de esa forma y ser tolerante, ¿de acuerdo? Entonces no todos van a pensar igual que uno. Lo que uno tiene que hacer es escuchar, ver la posición de los demás y comprenderlos. Esa comprensión es una tolerancia que uno tiene y que va a servir para la mejor relación en la sociedad, tanto en la familia como en las mismas amistades, es que hay que compartir siempre o practicar la tolerancia. Explicando esto, jóvenes, el día de hoy entramos al tema. El tema que corresponde es el planeta Tierra, forma y movimientos. Entonces, con respecto a eso, vamos a empezar primero por lo siguiente. Si nos vemos la forma que tiene la Tierra, pero vamos a una realidad, no a la forma, pues, lo que usamos comúnmente adornada. Miren ustedes, en esta imagen, ustedes ven así aproximadamente es la Tierra, como están viendo ustedes ahí, sería la Tierra en su realidad, sin maquillaje, sin nada, así, eso sería lo formal. Y que gracias al movimiento de rotación, a la velocidad de ese momento de rotación, a la velocidad del momento de revolución y a otros movimientos que hay, y la fuerza de gravedad y atracción hace que todo esté pues pegado hacia la Tierra, así como nosotros, así como las aguas y la atmósfera, por esa fuerza de gravedad. Pero no da una forma correcta, si no es una forma, digamos, correcta en el sentido esférico, exacto, ¿no? Si no tiene esas acciones o figuras que ustedes están viendo. Pero para el estudio, ¿qué forma le damos? Entonces partimos de lo siguiente. Eh, Paralizamos la Tierra, por ejemplo, acá, la paralizamos, y si la queremos comparar con una esfera, sería la línea celeste que ustedes ven, el contorno celeste, y no cumple, ¿no?, con lo que es una esfera, con el perímetro, con la línea de una esfera. Si la comparamos con elipsoide, que está así de color rojo, un elipsoide, tampoco, solamente la parte de los polos coincide, pero la parte ecuatorial no, no sería un elipsoide. Entonces quiere decir entonces que tiene una forma propia, y esa forma propia es lo que se le denomina el geoide. El geoide es una forma aparente de la Tierra, es una apariencia de la Tierra. Para esto se van a escuchar siempre lo que es la geodesia, van a escuchar hablar de la geodesia. ¿Y qué es la geodesia? Es la ciencia que estudia la forma y tamaño de la Tierra. Por la geodesia sabemos, por ejemplo, que la Tierra tiene una superficie de unos 510 millones de kilómetros cuadrados, por ejemplo, ¿no? Es lo que tenemos por referencia. Por la geodesia sabemos que la Tierra tiene una circunferencia ecuatorial de 40.076 kilómetros, que hay una circunferencia polar de 40.009 kilómetros. Y esas diferencias de las circunferencias, como también la del diámetro ecuatorial y polar, hace pues que saquemos que tiene un achatamiento polar y un ensanchamiento, en este caso ecuatorial. Y el ensanchamiento, en este caso ecuatorial, que vamos a ver más adelante, es producto de un movimiento, que es el movimiento de rotación. Pero en forma, podemos decir, hay un achatamiento polar y un ensanchamiento ecuatorial. ¿De acuerdo? Cuando entramos a ver ya movimientos de la Tierra, por ejemplo, el movimiento de rotación, y cuando hablamos de movimiento de rotación, miren ustedes ahí en la imagen, hay un movimiento de rotación, vemos el eje, 23 grados 27 minutos aproximadamente, y que va cambiando, que vamos a ver más adelante. Hay una inclinación del eje terrestre
por eso señala ahí polo norte, polo sur, hay un movimiento, pero que en realidad aquí está lento. El movimiento de rotación de la Tierra, usted lo encuentra en algunos libros, mayormente por segundos, por minutos, pero yo quiero trabajarlo todo en lo que es kilómetros. ¿Y por qué? Porque tengan ustedes una comparación, hay que comparar en la geografía. Cuando yo voy en un carro a 50 kilómetros por hora, a 100 kilómetros por hora, ya he pasado en un carro que va a 40, 50, 80, 100, ya ve la velocidad, ¿no? Entonces, esa sensación que se siente cuando uno va en un carro a 100 kilómetros por hora, a 150 kilómetros por hora, la sensación que se siente. Ahora imagínense ustedes, la velocidad en el movimiento de rotación es de 1670 kilómetros por hora. Miren, 1670 kilómetros por hora. Esa es la velocidad. Ahora, una vuelta completa en función a lo que hicimos totalmente, vuelta completa de la Tierra, es de 24 horas. Pero si se toma como referencia una estrella determinada, con mayor exactitud decimos que es 23 horas, 56 minutos, 4.0989 décimas de segundo, por ejemplo. Ya más preciso, ¿no? Con respecto ya a una estrella. Por eso que hablan del día siderio, el día estelar, le llaman así, que varía en segundos nada más. En la terminación de segundos no es ni siquiera en minutos. Ahora, como consecuencia de ese movimiento de rotación que se da, como usted ven, de oeste a este, ojo, de oeste a este, lo primero que se nos viene a mente es la sucesión de los días y las noches. Estamos de día, estamos de noche, de día, de noche, que eso ha hecho que a la sociedad que nos acostumbremos, hasta en los trabajos, ¿no? El día para trabajar, para estudiar, la noche para descansar y cosas por el estilo. Ya nos hemos adaptado a ese movimiento constante del día y la noche. Ahora, lo que le decíamos antes, hay un abultamiento en la línea ecuatorial, un abultamiento ecuatorial y un achatamiento polar. Y eso se debe a la fuerza centrífuga. A la velocidad que va, imagínense, a la velocidad que va, a través de millones de años, esa velocidad ha formado una fuerza centrífuga, que se nota eso tanto en el abultamiento de la corteza terrestre como en la atmósfera. Por eso que se ve una forma así, ensanchada y achatada. ¿De acuerdo? El, ahora, el movimiento de rotación, tengan en cuenta algunos puntos importantes. Miren, a veces se cometen ligerezas, yo quiero llamar así ligerezas, que algunos profesores lo dicen, quizás no con el fin de dar mala información, sino por costumbre. Yo lo quiero aceptar de esa manera, pero veo unos libros, inclusive hasta oficiales, del Ministerio de Educación, que nos dice el sol sale por el este y se oculta por el oeste en el momento de rotación. Y eso no es cierto. El sol no gira alrededor de la Tierra. ¿De acuerdo? Yo no puedo decir el sol sale por el este y se oculta por el oeste. No es correcto. El sol, podríamos decir, aparentemente está fijo. Quienes giramos somos nosotros, la Tierra. Y al girar, nosotros vemos aparecer el sol por el oeste, por el este, perdón, por el este, y lo dejamos de ver por el oeste. Por eso decimos que giramos de oeste a este. ¿De acuerdo? Otro punto que también he escuchado y he visto en algunos libros y algunos coleguitas dicen, el momento de rotación ocasiona la desviación de los vientos. Y no es tanto así, eso es algo aparente. No es que los vientos se desvíen, de los vientos alisios me refiero, por ejemplo, sino que es algo aparente. ¿Por qué aparente? Porque es la Tierra que gira. Y la Tierra, que el movimiento es que nos da a entender que el viento va así. Es como, por ejemplo, usted está en un carro, en una ventana, tiran una bolita, el carro está parado, tiran una bolita por la ventana y cae directamente a la Tierra, que ustedes lo ven ahí, hacia afuera, ¿no? Si el carro va en velocidad y ustedes por la ventana tiran a la bolita, se va para atrás. Y dice, el viento la lleva para atrás, pero no es el viento que la lleva para atrás,
sino es la velocidad que ustedes van. Igual pues, sucede. La velocidad que lleva la Tierra hace que contraste con el viento. Y ahí entonces aparentemente el viento, decimos, se desvía hacia el contrario, ¿no? O sea que nosotros vamos de oeste a este, el viento va de este a oeste. Pero es aparente. Entonces hay que hablar con propiedad. Por eso le digo, son cosas que a veces por ligereza los profesores no entran mucho a analizar matemáticamente los movimientos y entonces caen en algunos errores. Eso con respecto al movimiento de rotación. También hablan igual con las corrientes marinas, ¿no? Las corrientes marinas, ¿no? En el movimiento da esa sensación del desvío de la dirección, en este caso, de las corrientes marinas. Igual con el efecto Coriolis, también igual, desviación. Lo que sí hay una desviación de la caída de los cuerpos cuando la altura es amplia, ¿no? Te van a soltar un objeto y lógicamente que por el movimiento de la Tierra va a haber una desviación de la caída. Eso sí, una desviación. Mientras que esté dentro de la atmósfera. Después dentro de la atmósfera y ahí vienen pues los vientos, ¿no? Y parte del polvo atmosférico que hace la desviación de esos, de la caída de los elementos sobre la Tierra. Bien, eso como una referencia en cuanto a las consecuencias del movimiento de rotación. Ahora pasemos a hablar otro punto, que es el movimiento de revolución. Aquí también jóvenes, hay que tener en cuenta. ¿Por qué digo revolución? Por lo siguiente, observen ustedes la imagen, le he puesto en forma lenta, miren ustedes, da la idea de un timón o de una llanta de un carro, en esa forma, o de una bicicleta, por ejemplo. Ese es el movimiento. Si ustedes observan en la práctica cómo se mueve la llanta de un carro, en el tablero, ¿qué nos dice? ¿A cuántas revoluciones está yendo las llantas? Como usted está en una bicicleta y quieren cambiar, cambio de bicicleta en la Catalina, quieren hacer los cambios, cambio de revolución se dice, hacerlo más rápido o más lento el movimiento. ¿Se dan cuenta? Igual se hacía con los discos anteriormente, discos de 45 revoluciones por minuto, ¿no es cierto? No se dice 45 traslaciones, sino revoluciones. Entonces, el movimiento ustedes ven en cualquier libro de física en los primeros años, van a ver ustedes que ese movimiento sobre un punto determinado, en esta forma, como está en la gráfica, es un movimiento de revolución. Así, movimiento revolución. Pero hace muchos años, alguien comenzó a acuñar, se dice, a tratar a ese movimiento decirle traslación. Y mayormente en los libros, muchos libros sale así, movimiento de traslación. Entonces, le doy ese ejemplo para que más o menos se den ustedes una idea de por qué es revolución y traslación y por qué es el error. Más adelante vamos a ver eso. Por lo pronto, si hablamos de movimiento de revolución conocido por algunos que le dicen traslación, se refiere, por ejemplo, el Sol, como ustedes ven ahí, gira la Tierra alrededor del Sol y que lo hace aproximadamente en 365 días, 5 horas, 48 minutos, 45 segundos. Nosotros normalmente en el almanaque gregoriano trabajamos con 365 días. Es decir, no tenemos en cuenta las 5 horas, 48 minutos, 45 segundos de cada año, que son cerca de 6 horas. Por eso que al cabo de 4 años, cada 4 años se suman 6, 6, 6, 6, 4 años hace un día más. Y ahí tiene origen el que se conoce como el año bisiesto. Y por eso que ahí a ese año le agregamos 366 días. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí tiene el origen del año bisiesto. ¿A qué velocidad va? Como le dije antes, quiero todo que lo sepan a kilómetros. Y no hablemos de que 20 kilómetros por segundo, no, todo a kilómetros. Entonces, para que tengan la idea de velocidad, ya le dije, ustedes han experimentado estar a 80 kilómetros por hora, han experimentado a 100 kilómetros por hora. La Tierra en su momento de revolución va a 106.200 kilómetros por hora. Ojo, miren,
106.200 kilómetros por hora. Y lo hago así, todo a kilómetros, repito, para que se imaginen ustedes a la velocidad que vamos. Si ustedes han experimentado la velocidad de 80 kilómetros por hora, imagínense a 106.200 kilómetros por hora. A esa velocidad vamos. Y giramos alrededor del Sol en una elíptica que va a tener 930 millones de kilómetros. En este caso, todo el recorrido de la elíptica. En esa elíptica que ustedes ven, hay dos momentos importantes. Cuando nos acercamos a la Tierra, al Sol, perdón, en el llamado perihelio, cerca al Sol, eso en los primeros días de enero, por ejemplo, estamos cerca al Sol, estamos a unos 147.500 kilómetros, o sea, millones de kilómetros con respecto al Sol. Y cuando estamos alejados del Sol, en el mes de julio, más o menos, los primeros días de julio, es el afelio, la mayor distancia al Sol. Ahí estamos con 152.600 millones, en este caso, de kilómetros de distancia. Entonces, hay perihelio cerca al Sol, afelio lejos del Sol. ¿De acuerdo? Ahora, aparte de ello, vamos a ver lo más importante de las estaciones. ¿Y qué viene a ser? El llamado, pues, momento de revolución ocasiona lo que se llama las estaciones. Para las estaciones, vamos a partir de algo bien práctico. Atiendan, por favor, esta parte que es casi lo fundamental, donde siempre vienen preguntas en los exámenes con respecto a la interpretación. Miremos la gráfica. Fíjense ustedes, vamos a partir de lo siguiente. En primer lugar, voy a partir de acá donde dice solsticio de diciembre. De ahí vamos a partir. A ver, presten atención ustedes, observen bien. Voy a partir de acá. Miren, el 21 de diciembre, voy a partir 21 de diciembre, los rayos solares caen en forma perpendicular al trópico de Capricornio, que pasa por Chile, más o menos. Bien. Como los rayos solares caen en forma perpendicular en el trópico de Capricornio, el 21 de diciembre aproximadamente, se produce un solsticio, el solsticio de diciembre. Para nosotros que estamos en el hemisferio sur, se inicia el verano. Y para los que están en el hemisferio norte, los países del hemisferio norte, se inicia el invierno. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos. Diciembre, enero, febrero, llegamos al 21 de marzo. El 21 de marzo se produce un equinoccio, es decir, los rayos solares van a caer perpendicularmente a la línea ecuatorial. ¿De acuerdo? Ahora, llegando a la línea ecuatorial, se produce un equinoccio. Si nosotros, el hemisferio sur, ha estado en verano, pasamos al otoño. Y el hemisferio norte, que ha estado en invierno, pasaría a primavera. Seguimos. Marzo, abril, mayo, junio. 21 de junio, que ustedes ven aquí en la gráfica, los rayos solares van a ir directamente al trópico de Cáncer. Por lo tanto, hay un solsticio de Cáncer. Y acá, ¿qué sucede? En el 21 de junio, en el hemisferio norte se inicia el verano. Y en el hemisferio sur, el 21 de junio, se inicia el invierno. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar. 21 de junio, julio, agosto, septiembre. 22 o 21 de septiembre, de acuerdo al año. ¿Qué sucede? Rayos solares van directamente a la línea ecuatorial. Y se produce un equinoccio. Otro equinoccio. Si nosotros hemos estado en este caso en el hemisferio sur en invierno, pasaríamos a la primavera. Y el hemisferio norte pasaría al otoño. Eso el 21 o 22 de septiembre. Seguimos septiembre, octubre, noviembre, nuevamente llegamos a diciembre. 21 de diciembre, rayos solares van a ir perpendicularmente al trópico de Capricornio y nosotros entramos al verano y el hemisferio norte al invierno. Y así sucesivamente.
Eso es lo que se produce. En resumen, jóvenes, tengan en cuenta, al año se producen dos equinoccios, ¿de acuerdo? En marzo y en septiembre. Y los equinoccios son de primavera o de otoño. Al año se producen dos solsticios. El solsticio, en este caso de diciembre, y el solsticio de junio. Dos solsticios que son de verano y de invierno. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos lo que es el movimiento de revolución o llamado traslación. Ahora, el movimiento de precesión. ¿Qué viene a ser el movimiento, en este caso, de precesión? Como ustedes ven ahí en la gráfica, miren cómo se mueve. Cuando tenemos en cuenta el movimiento de la Tierra, el movimiento de rotación y su eje terrestre, es la idea cuando bailan un trompo ustedes, ¿no? Miren ustedes cómo gira. Si nos el, proyectamos el eje, la proyección del eje va a formar, en este caso, una figura, teniendo en cuenta qué lugares recorren. Entonces, el movimiento de precesión, de acuerdo, escuchen ustedes, que le llaman también movimiento de equinoccios, sobre los equinoccios, es un cambio lento, así, lento y gradual en la orientación del eje. Ven ustedes, hay un cambio lento y gradual que va en la orientación del eje. ¿Y qué lo ocasiona? Es ocasionado por esa fuerza ejercida en el sistema Tierra-Sol, por ejemplo. El Sol tiene su fuerza de atracción y la Tierra también. Entonces, ese momento de fuerza que ejerce todo el sistema entre Tierra y Sol es lo que el balanceo que hay constantemente. El Sol como que atrae un poco a la Tierra y la Tierra como que en su movimiento de rotación se resiste y así están. Entonces, eso ahí, por eso que las inclinaciones van a variar. Pero esto nos referimos a una diferencia de cuántos años, con una duración de 25.776 años. O sea, toda esa curva que ustedes ven allí se realiza en 25.776 años. Es el momento de precesión. Ahora, en el momento de precesión, si lo vemos así, miren ustedes, se ha probado por qué. En un momento estuvo dirigiéndose a la estrella Polaris, en otro momento a la estrella Vega. Entonces ahí se forma la proyección del polo norte. Miren ustedes cómo va de estrella a estrella. Y por eso que se toma la diferencia de precesión. En estos momentos, la inclinación del eje está en 23 grados 43 minutos. 43 minutos. Porque digo, va variando, no siempre es igual. Va a variar. Ahora, el movimiento de nutación. ¿Qué viene a ser el movimiento de nutación? Recuerden, es la oscilación periódica del polo de la Tierra alrededor de su posición media en la esfera celeste. Repito, es una oscilación periódica, como ustedes ven en la gráfica, es una oscilación así periódica del polo de la Tierra alrededor de su posición media en toda la esfera celeste. Como ustedes pueden ver acá, en la gráfica, miren, estoy representando el movimiento de precesión, que le dije que una vuelta, que está de azul, miren ustedes, una vuelta completa dura 25.765 años, ¿no es cierto? 25.776 años. Ahora, ¿qué sucede? Eh, Cada uno de estos bucles, así llaman así, son los movimientos de nutación. Un bucle, miren, es como un engranaje, ¿no? Un engranaje. O sea, la Tierra hace ese movimiento, pero aparte del de precesión, hay unas pequeñas ondulaciones, acá como ustedes ven. Y cada uno de estos bucles, que es el movimiento de nutación, cada bucle dura 18.6 años, en este caso. 18.6 años. Eh, para que tengan una idea, en 25.776 años que dura el movimiento de precesión,
dentro de ese lapso de tiempo se van a producir 1300 bucles. 1300 bucles. Cada bucle, repito, es equivalente a 18,6 años. Cada bucle. O sea, 18 años, 6 meses dura cada bucle. Ahora, eh, ¿cuál es la causa? La causa de estos movimientos es, son las fuerzas externas de atracción gravitatoria entre la Luna y el Sol. Es decir, hay momentos en que el Sol hay atracción, la Luna también atrae, entonces esa fuerza de atracciones hace que se desvíen. ¿Una desviación de cuánto? Para que tengan ustedes una idea, la desviación, si hablamos en grados, es de 9 segundos de arco. Una desviación de 9 segundos de arco va a ser equivalente, en este caso, de hacerlo en 18 años, o sí, 18 años, 6 meses, podemos decir así, 18,6 años o 18 años, 6 meses, en este caso. Entonces, miren, es una división mínima, pero son 9 segundos. Ese es el momento de nutación. Aquí, como ustedes ven en la gráfica, podemos decir, en resumen, nutación es un movimiento ondulatorio que está dentro del movimiento de precesión. Cada movimiento de nutación dura 18,6 años. ¿De acuerdo? Dentro del movimiento de precesión. Ahora tenemos otro movimiento, lo que llaman el movimiento de bamboleo de Chandler. El movimiento de bamboleo de Chandler, vamos a ver, si nos ponemos en el polo norte, lo que ha hecho la NASA, imaginad así un módulo en el polo norte, entonces vemos que la proyección del polo norte está, como ustedes ven ahí en la figura roja, es en línea roja la proyección del polo, del eje. Ahora, aparentemente, como ustedes ven ahí, si la Tierra gira de forma circulatoria, está balanceándose, ese punto rojo está formando una circunferencia. Pero existe una pequeña oscilación del eje de rotación que añade, ojo, añade un promedio de 0, así, 0,7 segundos de arco en 433 días. ¿Esto qué significa? De que si se formaría así una circunferencia exacta, tendría un diámetro también exacto, pero el diámetro va a ir cambiando. Ese es el problema, va a ir cambiando. El diámetro va a cambiar en algunos casos entre 3 a 15 metros. Varía, no siempre es el mismo diámetro. ¿Quién lo observó esto? Lo observó Carlos Chandler. Por eso que a él se le dice el descubridor de este proceso de precesión de los equinoccios. Y tiene como causa, se dice que son movimientos geofísicos de la Tierra. Un fuerte terremoto, eh, en este caso el terremoto de Chile que hubo, por ejemplo, los maremotos que hubo en Asia, y se comprobó que hicieron ciertos movimientos al eje en la Tierra. Un movimiento. Eso es lo que ocasiona. Por eso que cuando uno va a ver, por ejemplo, la proyección del polo norte que ustedes ven ahí, vamos a verlo en la gráfica. Lo vemos acá. Miren. Lo que está viendo ustedes, la puntita roja que forma una circunferencia, no la forma exacta. ¿Ven ustedes la forma así? Para que tengan un ejemplo, en 1980, en la parte rojita, esa fue la circunferencia que hizo. En el año 2005, ustedes van a ver en la línea azul. Ven ustedes, no es exacta. Por eso les decía, en algunos la circunferencia es más pequeña, en otras circunferencias es más grande, eso en función al diámetro. ¿Cuánto varía? La variación entre 3 a, en este caso, casi 15 metros, de 3 a 15 metros. Ahora, eso es mínimo, jóvenes, ¿sabes? Porque imagínense ustedes, hablando de toda la Tierra, que es pues 3 metros, que son 15 metros, ¿no? Pero de todas maneras, miren ustedes, alguien se dedicó a ver esos mínimos detalles en el movimiento de la Tierra para poder
en este caso sacar el llamado movimiento de bamboleo de Chandler. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, ahora, aquí vamos a explicarle lo siguiente. Cuando hablamos por qué eso de revolución, traslación. Porque algunos colegas me han dicho, no, profesor, no se haga problemas, igualito más traslación. Es que cuando entran a la universidad o cuando van a profundizar los cursos de geografía en movimientos, se van a dar cuenta con lo siguiente. Miren ustedes, hay un movimiento que ustedes deben saber. El Sol no permanece fijo. El Sol está con una dirección hacia la constelación de Hércules dentro de la Vía Láctea. No está fijo, el Sol está avanzando. Y como el Sol avanza, todos los planetas avanzan con el Sol. Todos los planetas. Lo siguen así como ustedes ven en la cara. Y a ese movimiento donde todos los planetas se trasladan con el Sol, siguiendo al Sol, eso es lo que llamamos movimiento de traslación. ¿Se dan cuenta? Aquí lo pueden ver, ese movimiento de acompañamiento que se llama al Sol en la Vía Láctea. Miren ustedes, el Sol está avanzando en esa forma y todos los planetas, porque ustedes saben que los planetas no giran al mismo tiempo, ¿no? Así como unos duran años, otros más de 20 años, 100 años en dar la vuelta, pero todos van a continuar, van a seguir al Sol a ese movimiento de acompañamiento, a ese primer momento de traslación, que se trasladan todos con el Sol. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso, para evitar llamar traslación al que me gustó anteriormente. Lógicamente que para primaria, ¿no? Mayormente los profesores hablan movimiento de rotación, movimiento de traslación y no se hacen problemas, pues, ¿no? Pero a nivel de secundaria hay que hablar movimiento de precesión, movimiento de nutación, movimiento de Chandler, en este caso, y movimiento acá de acompañamiento al Sol, que es el movimiento de traslación. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Por eso es conveniente desde un principio tener las cosas bien claras. Bien, jóvenes, ojalá que esta parte les haya valido a ustedes y por favor les estoy enviando también un archivo para en base a estos puntos ustedes puedan ya resolver el examen y las tareas que corresponde a la siguiente semana. Bien, gracias por su atención. Hasta la próxima, jóvenes. Suerte.